Nuestro programa 360 se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Caracas, analizando lo que son los efectos de la reconversión monetaria anunciada por el presidente Nicolás Maduro. Una reconversión monetaria que, si bien ha marcado un hito en la economía real, también para muchos debe dar paso a otro proceso, que es la desdolarización de la mentalidad del venezolano. Algo planteado por el invitado de esta hora de nuestro programa, Iván Padilla, que se une al equipo de 360. Bienvenido. Muchísimas gracias, Boris, por esta invitación. Efectivamente, creo que es uno de los temas centrales, el tema central de conseguir limpiar nuestro cerebro de tanta influencia enemiga, digamos así, porque tenemos el pensamiento demasiado dolarizado. Incluso nosotros, muchos chavistas, muchos revolucionarios, muchos seguidores del comandante Chávez y respetuosos defensores de la gestión del presidente Nicolás Maduro, sin embargo muchas veces tenemos el pensamiento también dolarizado. Es decir, seguimos pensando en dólares. Cuando se decretaron todas estas medidas, cuando el presidente las anunció, yo empecé a observar que los compañeros nuestros siguen hablando en el mismo lenguaje dolarizado, es decir, siguen conversando con nosotras y nosotros poniendo parámetros del dólar en vez de poner parámetros del petro. Nosotros tenemos una nueva referencia, una referencia revolucionaria, una referencia bolivariana, una referencia que indica los cambios y el paso que vamos siguiendo en la actualidad para terminar de aplastar al dólar today, para terminar de aplastar a todas esas figuras que se han inventado para, en nuestro cerebro, ganar la batalla antes de ganarla en el campo económico. En cierta ocasión, Fidel Castro señaló que las nuevas batallas no se iban a librar en la guerra, en los tanques, en los soldados, sino en la mente de los individuos. ¿Es esto lo que usted quiere decir? Así es, exactamente, ese es el tema. El tema tiene que ver con la necesidad que tenemos en Venezuela hoy por hoy de construir una trinchera que nos dé la fortaleza en nuestro pensamiento propio, como decía el propio comandante Chávez, ¿no? Las ideas bolivarianas, tenemos tantas ideas bolivarianas, tenemos tanto pensamiento venido de Bolívar, de Simón Rodríguez, de ese gran sabio de la educación popular, que todavía sigue vigente entre nosotros, pero que a veces lo olvidamos y lo sacamos del juego, de nuestro Ezequiel Zamora y de tantas otras referencias que realmente deberíamos tomar en cuenta y que muchas veces no tomamos en cuenta. Tenemos otra, podemos mirar la historia hacia atrás bastante, pero lo importante es que nosotros fortalezcamos nuestro pensamiento bolivariano en la actualidad para tener la fortaleza de seguir adelante en el camino de liberación y de independencia definitiva, que además creo que es una de las cosas a las que nos convoca la realidad del día de hoy. Yo sé que se ha convertido en una especie de lugar común, ¿no? Pero sería bueno recordarlo, porque es importante desdolarizar la mente, o mejor dicho, porque el dólar es malo. Yo no pienso que sea malo ni bueno, yo no me gusta estar emitiendo juicios de valor sobre ese tema. Simplemente que el dólar representa en la relación trabajo-capital, representa una forma de dominarnos en el mundo de la mercancía, en el mundo del intercambio. Y por supuesto, si el dólar representa eso, si lo hemos diosificado, hemos sido obligados a diosificarlo de tal manera, hemos sido obligados a convertirlo en un fetiche, tenemos que bajarlo de ese altar y dentro de nosotras y nosotros mismos llegar a disolverlo, llegar a destruir el poder que ha tenido ese dólar y fortalecer nuestra propia moneda, que es el petro. Hay algo que también es bueno señalar, y es el peso de la industria cultural dominante. Porque quizás uno no se da cuenta, pero cuando uno ve las películas, siempre el botín que rescata el héroe es un manojo de dólares. Así es. Cuando uno ve la televisión, el premio por el cual compiten las personas que participan en un concurso de televisión, sobre todo la televisión por cable, son dólares. Es decir, existe todo un sistema cultural que desde pequeño te enseña que el dólar es valioso, que el dólar tú debes tenerlo y que debes hacer lo necesario, así sea pelear o traicionar a otras personas con tal de obtener los dólares. Y obviamente esto nos lleva al momento en el cual tenemos que aceptar de que esto es una idea muy arraigada en la mente de la gente, la dependencia del dólar. Además, una cosa que es muy dolorosa y que la pudimos comprobar en los últimos tiempos con el gran énfasis que se hizo en la guerra económica, que es que nuestro pueblo, el pueblo venezolano, incluso mucha de la gente que emigró de nuestro país, empezaron a mirar el mundo todo en torno al dólar. Y tú veías a venezolanas y venezolanos, es verdad, en poca cuantía, felizmente, pero marcados por el dólar, pendientes todos los días de cómo si el dólar te determinaba cuánto iba a ser el precio de una arepa, cuánto iba a ser el precio de un aceite que necesitabas comprar, cuánto iba a ser el precio de todas las cosas.
Eso es una dolarización del pensamiento, una dolarización indirecta, porque no te están adoctrinando, no te están dando mensajes de manera directa, pero en las acciones te están concienciando, te están penetrando tu pensamiento de tal manera que tú, en vez de pensar en tu moneda, de pensar en tu bolívar, de pensar en tus propias referencias que tienen una raíz además que está asociada con nuestro pueblo, pensamos en las referencias de quienes nos dominan. O sea, terminamos pensando como los dominadores, en vez de pensar como los que caminamos hacia la libertad y hacia la independencia definitiva. Ok, Iván, usted ha dicho en su artículo lo que debemos hacer: desdolarizar la mente, el pensamiento. Pero ahora viene la siguiente pregunta: ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo se puede desdolarizar el pensamiento? ¿Has reflexionado acerca de esto? Sí, me parece que es un proceso bastante complejo, que no es fácil, pero sí lo he reflexionado. Creo que es una tarea que no se aprende en las escuelas, una tarea que nadie te la va a enseñar en el púlpito de una iglesia, que nadie te lo va a enseñar ni siquiera con esta intervención por vía de televisión. Pero tenemos que estar, sí, atentas y atentos a reflexionar en qué momento nosotros estamos alejándonos de lo nuestro para colocarnos en el campo enemigo como dominados. En la medida que nosotros seamos críticos en la manera como hacemos las cosas y en la manera como pensamos las cosas en el presente, creo que estamos enrumbándonos o consiguiendo el camino para liberarnos de eso. El primer paso es darnos cuenta de que estamos en un error, es darnos cuenta de que estamos siendo dominados, es darnos cuenta de que no estamos pensando como venezolanas y como venezolanos, como patriotas, sino que estamos pensando como el enemigo quiere que piense. Y ese es el campo, ese es el camino que realmente nos toca liberar. ¿Qué pasaría si no desdolarizáramos el pensamiento? Creo que terminaríamos esclavos. Estamos en un proceso neocolonizador, somos víctimas de esa neocolonización que no empezó ahorita. El mismo Bolívar la alertaba cuando decían en aquel momento que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar de miserias a los pueblos de América. Ya ahí estaba haciendo como una premonición, anunciando lo que corríamos el riesgo de que ocurriera con los pueblos de nuestra América. Y Venezuela, un pueblo muy dolarizado además por el tema petrolero, porque la industria petrolera creció en nuestro patio hasta tal punto que resulta que hasta el deporte en Venezuela no tiene las mismas características del deporte en los otros países de nuestra América. En otros países de nuestra América se juega fútbol, como los colonizadores anteriores, como los europeos, pero en el presente, en Venezuela, entre otros países, pocos países, se juega béisbol. Esa es una forma también de colonización sutil, muy sutil. Yo no estoy diciendo que ahora dejemos de jugar béisbol ni de ser partidarios del Magallanes o del Caracas o del equipo que usted quiera, pero sí tenemos que fijarnos en cuántos de esos elementos, en vez de permitirnos avanzar hacia la libertad, nos mantiene atados a una esclavitud. Ya para finalizar, ¿qué recomendación le darías tú a los padres que tienen a sus niños todo el día, o una buena parte del día, viendo la televisión y siendo expuestos a estos productos culturales que desde muy pequeño te van moldeando hacia el capitalismo y hacia el dólar? No solo viendo la televisión, también el internet, que es una de las herramientas hoy bastante peligrosas. Muchos de los padres, abuelos también, a veces necesitan hacer una actividad y resulta que sientan al hijo frente a un equipo para que estén conectados con la internet, con un mundo que además es intangible, que no saben hacia dónde van a dirigirlo. Pero el de la televisión, tan perverso y tan peligroso, también somete a nuestros niños desde muy pequeños. Yo no digo que les pongamos una cadena en los pies y lo amarremos a la cama para que no vean la televisión ni ninguna de esas cosas. Es parte de la realidad del mundo contemporáneo, pero tenemos que aprender a decodificarlo desde una perspectiva totalmente diferente. Es la tarea que nos toca a nosotros desde un área del pensamiento crítico. ¿Deberíamos ver la materia televisión en las escuelas? Sí, claro, yo creo que es una de las materias que estamos obligados a ver en las escuelas, pero no solo en las escuelas, empezar desde las familias, de todos los aparatos ideológicos, como decía Althusser, porque todos los aparatos ideológicos convergen hoy en esos elementos perversos, no por sí solos, sino perversos porque el capital los utiliza para la dominación de los pueblos. Yo sé que suena un lugar común decir que el dólar y el capitalismo están rumbo a su final, pero cuando uno lee el informe de Oxfam Intermón sobre lo que es la econometría mundial, obviamente los indicadores señalan ese camino.
Y si bien muchos afirman que el capitalismo y sobre todo el reino del dólar está próximo a su fin, no se ponen todavía de acuerdo de cuándo va a ocurrir. Para Iván Padilla, ¿cuándo podría ocurrir este colapso del dólar? No lo sé, acuérdate que es la confrontación entre la utopía y la realidad. Tenemos la utopía de conseguir ese mundo nuevo, ese mundo perfecto, ese mundo socialista, ese mundo comunista en el que creemos desde hace mucho tiempo y por el que luchamos desde hace mucho tiempo, pero no tiene fecha. Eso no tiene fecha, tenemos que luchar en el presente. Y en el presente tenemos un conjunto de medidas anunciadas por nuestro presidente que aún dentro del mismo capitalismo, aún sabiendo que ese no es un paso inmediato al socialismo, ni un paso inmediato para derrocar al capitalismo, sí es un paso seguro para acercarnos a esa independencia por la que venimos luchando desde hace muchos años, en la que nos enseñó el propio libertador Simón Bolívar, pero en la que nos enseña el libertador del siglo XXI, nuestro comandante Hugo Chávez. Bien, ustedes lo escucharon, Iván Padilla, autor del artículo Desdolarizar el Pensamiento, quien ha compartido con nosotros sus reflexiones a propósito de todo lo que está intrínseco en este cambio económico que está viviendo nuestro país. Vamos a una pausa en nuestro programa de 360, pero no se vaya, que al regreso continuamos con mucho más. Ya venimos.